En marzo de este año murieron 4 venezolanos de la etnia Yanomami reclamando su derecho al Internet. Hasta donde yo conozco, es el único caso mundial en que la protesta por el derecho a tener acceso a Internet provocó víctimas fatales. Estos 4 venezolanos murieron porque en la población del Alto Orinoco donde vivían no había servicio de cuarta generación en movilidad. La única comunicación con el mundo exterior era un punto de internet satelital que tenía el puesto de la aviación militar. Estos venezolanos no hubieran muerto si en Venezuela tuviéramos servicios comparables a los que hoy disfrutan otros países de la región, como Perú, en donde más de 400 pueblos aislados tienen servicios de última generación con comunicación satelital. Y este es un emblema trágico de la situación de los servicios en la Venezuela de hoy. La negación de los servicios públicos es, en el fondo, la negación de derechos fundamentales del hombre. Y en el momento actual de Venezuela, la dimensión más terrible de la pobreza es la falta de servicios públicos, porque los servicios públicos son un asunto del Estado. Los particulares no lo pueden resolver por su cuenta. Y eso hace que si el Estado no asume su papel promotor y difusor de las buenas prácticas para que haya servicios públicos, que es un vehículo de calidad de vida, pues las personas viven esta noche terrible en que los servicios públicos se han convertido en la peor dimensión de la pobreza. Cuando entendemos que es posible que los privados participen en la solución de los servicios públicos, debemos recordar que en Venezuela tuvimos tradición muy larga de servicios públicos exitosos en manos del sector privado. La experiencia más importante y más larga fue la electricidad de Caracas. Y la electricidad de Caracas fue una referencia mundial por los niveles de calidad que llegó a prestar. Cuando digo empresa privada, quiero decir también que esa empresa vivía de lo que pagábamos los clientes de la electricidad en la Gran Caracas. De alguna manera, ese condominio era un condominio exitoso porque se demostró que los venezolanos, cuando tienen un buen servicio, tienen capacidad de pagar. El otro ejemplo más importante es el de telecomunicaciones, que hasta el año 2007 toda la industria de telecomunicaciones estaba operado por privados, bajo reglas muy estrictas de regulación y control. Pero también allí ocurrió un proceso de toma de control por parte del gobierno de las empresas, concretamente de CanTV y Movinet, que representaban la mitad del mercado. Los resultados del Estado venezolano gerenciando el servicio de energía eléctrica y de telecomunicaciones se agregó a los problemas que ya existían en agua potable. En este momento, de acuerdo al ENCOVI, solamente 18% de los hogares reporta que tienen servicio continuo de agua. Pero además de eso, ENCOVI reporta que el 16% de las familias venezolanas no están conectadas a ningún acueducto. Más del 32% de los hogares habla de interrupciones diarias en el servicio eléctrico y solamente 20% de los hogares tienen servicio de Internet. Esa dimensión de los servicios hace que la mala calidad de los servicios altere la calidad de vida de las personas. La primera gran dimensión. Cuando usted tiene servicios que no son de calidad, usted tiene problemas, no importa donde usted viva. Y eso quiere decir que la forma moderna de transmitir calidad de vida y la forma en que los estados modernos generan una relación positiva con los ciudadanos está en dar servicios públicos. Porque la economía
va más lentamente que los servicios públicos. Usted puede tardar 20, 30 años en reconstruir las condiciones económicas de un país y convertirlo exitoso. Pero usted puede en pocos años lograr que hasta en el último rincón donde existe pobreza lleguen servicios de calidad. La segunda dimensión de los servicios está más allá del tema de la calidad de vida de las familias o de las personas. Está asociado con un tema de salud pública. No hay forma de que haya salud en un país en que los servicios básicos no funcionen. En el caso concreto del agua potable, la iniciativa de agua potable en Venezuela fue una iniciativa que fue promovida por los líderes de la gran gesta sanitaria venezolana, el doctor Tejera, el doctor Gabaldón, el doctor Berti, entre otros, que hizo que ingenieros nos dedicáramos al tema sanitario, pero no por el amor a la infraestructura, sino por el amor a las personas, por la necesidad de que las personas, para poder tener salud en un país tropical, tenían que tener servicios de agua potable de plena capacidad. Y la tercera dimensión de la falta de los servicios es un tema económico. Un país con malos servicios no puede desarrollar una economía competitiva. Los costos asociados con la carencia de los servicios públicos no lo pueden soportar los privados. Y además de eso, no hay industria ni comercio competitivo en el mundo si no está soportado con excelentes servicios públicos. En los tiempos modernos, la conectividad y los servicios de Internet son fundamentales para que sean competitivas las empresas. En esa condición nos podemos preguntar por qué pasó esto. Y es muy importante saberlo porque en el caso venezolano, la crisis, esta noche oscura de los servicios públicos que ocurre en todas las ciudades del país y en todos los servicios, fue un proceso asociado a la época en que más recursos económicos tuvimos. Entonces, a la paradoja de que la destrucción de los sistemas de servicios públicos que estaban asociados con infraestructura que prestaban esos, estuvieron destruidos en un proceso en el cual la abundancia de recursos generados por los ingresos petroleros entre los años 2004 y 2014 se unió a una situación excepcional de crédito internacional que permitió a Venezuela generar una enorme deuda pública también. En esa época fue la época en que Venezuela más gastó en servicios de energía eléctrica y en servicios de agua potable especialmente. Y sin embargo, el país está lleno de obras que son el testimonio del mal manejo de los recursos. ¿Cómo es posible que teniendo muchos recursos hayamos construido esta terrible situación? Y tiene mucho que ver con que el proyecto político autoritario que comenzó, que llegó al poder por vía electoral, decidió que las empresas de servicio eran un objetivo de control político. Eso quiere decir que en la experiencia venezolana habíamos aprendido cómo la gerencia profesional era fundamental para que un servicio funcionara a la altura. Y cuando hablamos de la electricidad de Caracas, también podemos citar el metro de Caracas, o hablamos de Delca. Fueron empresas, algunas del sector público y otras del sector privado, pero en todas había como constante el desarrollo de una gerencia profesional de alta competencia, pero además de eso, de sistemas de gobierno corporativo que aplicaron las mejores prácticas administrativas del mundo. Eso quiere decir que esas empresas, además de invertir de manera técnica, de manera correcta, administraban los recursos con condiciones de transparencia administrativa. ¿Qué significa transparencia administrativa? Que prácticamente ninguna inversión importante se hacía sin consulta pública internacional, en procesos totalmente abiertos, donde las empresas competían por el mejor precio. Con la llegada de un nuevo gobierno, se planteó colonizar esas empresas. Colonizar esas empresas significa sustituir la gerencia profesional, que en algunas tenía muchos años trabajando en esa continuidad, 30, 40 años, en el caso del metro, en el caso de Delca,
desde los primeros desarrollos del Caroní. En el caso de Hidrocapital teníamos 7 años. Esa decisión no solamente fue sustituir unas personas por otras, que efectivamente desde el punto de vista de las competencias gerenciales y técnicas eran indispensables, y la nueva gerencia tenía fundamentalmente requisitos de obediencia política, sino que además esa intervención de la gerencia estuvo acompañada de la intervención de los órganos de gobierno interno, las contralorías internas y las juntas directivas. Y estaba destinado fundamentalmente a cambiar la forma en que se contrataban las obras. Y efectivamente hubo todo un proyecto de asignación por vía de contratación directa con grandes grupos que tenían intereses de distinto tipo, pero que desde el punto de vista económico implicaron que las obras que se construyeron costaron entre 2 y 5 veces más que lo que eran los estándares internacionales. Hay casos emblemáticos. El desarrollo de Tocoma debió haber costado 2.500 millones de dólares. Hemos gastado más de 11.000 y todavía no está en funcionamiento. Pero tenemos obras emblemáticas como el acueducto falconiano, el mayor acueducto del país, donde se gastaron 500 millones de dólares del fondo chino. Y ese acueducto tiene un solo problema, que nunca va a conducir agua, porque conectaron un embalse que estaba lleno de sedimento, que todos sabíamos que estaba lleno de sedimento y que por lo tanto esa obra no tenía ningún sentido desde el punto de vista técnico. Pero es una buena señal de lo que significó esa época. Era más importante consumir el dinero, contratar con las empresas, contratar por vía directa, sin licitaciones, de tal manera que nosotros tenemos hoy el país sembrado de obras incompletas y sembrado de obras que no funcionan. Esa condición hace que cuando deseamos reconstruir el país, tenemos que entender que el problema que nos pasó no fue por falta de recursos. En esa época consumimos muchísimos recursos y además de eso creamos una deuda importante. Por cierto, en ese proceso no solamente es responsabilidad del gobierno, también son responsables los organismos de crédito internacional que acompañaron al gobierno en esas acciones, tanto los multilaterales como los bancos de exportación de distintos países. No fue solo un error de los venezolanos, una parte importante de la deuda pública venezolana está representada en obras de servicios públicos que costaron fortunas al país, entre 2 y 5 veces los estándares internacionales, pero además no están funcionando. Ahora, el problema es qué hará Venezuela en el futuro. Bueno, está como muy evidente que cuando comience la reconstrucción de Venezuela, un punto fundamental en la agenda es que los servicios públicos abandonen esa noche de amargura, de tristeza, de desilusión, de desesperanza que tienen las familias venezolanas. Un elemento fundamental de la esperanza en un nuevo país es que los venezolanos empiecen a contar con servicios de calidad. Ha habido un trabajo inmenso que se ha realizado dentro del marco del Plan País, en donde decenas de técnicos del más alto nivel han construido la ruta de reconstrucción de los servicios públicos. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, sabemos que las inversiones son importantes, en el orden de los 30.000 millones de dólares durante los 3 primeros años. Eso significa aproximadamente $1.000 por cada habitante. Eso requiere cooperación internacional, el primer asunto, lo que quiere decir que Venezuela, para poder reconstruir sus servicios, tiene que resolver el tema de su deuda pública, que es inmensa, y tiene que renegociarla porque no puede asumir nuevos compromisos sin antes atender cómo atiende a los acreedores pendientes. En segundo lugar, quiere decir que el país, para poder endeudarse nuevamente para reconstruir sus servicios, tendrá que resolver los problemas políticos internos para generar legitimidad internacional del gobierno que tengamos. Pero la tercera condición fundamental será que el país tiene que demostrarle al mundo que tiene capacidad y tiene voluntad de cambiar la forma de administrar los recursos. Porque en el mundo nadie prestará de nuevo a Venezuela si las formas administrativas que utilizamos
se vuelven a repetir. En otras palabras, una prueba de que vamos a adoptar las normas internacionales de transparencia y de claridad administrativa y que efectivamente los procesos estarán abiertos al escrutinio público, pero también al escrutinio de los ciudadanos. Sabemos además que los servicios públicos pueden ir más rápido que la economía. Es un dato muy importante. La reconstrucción económica de nuestro país va a durar 20, 30 años si lo hacemos bien. Eso quiere decir que llevar bienestar a los ciudadanos a través de la bondad de la economía va a ser un proceso lento, como ha sido así en todos los países. La única victoria temprana que un nuevo gobierno puede ofrecer y puede demostrar está en los servicios públicos. Los servicios públicos, agua, electricidad y comunicaciones, pueden avanzar muy rápidamente y son universales. Eso quiere decir que usted muy rápidamente puede cambiar esa situación. Y por eso está como muy claro en el plan político de un nuevo gobierno que desea tener soporte y apoyo popular y además resolver de los grandes problemas, poner en agenda el tema de los servicios públicos. Yo para terminar quisiera decir que tengo muchos años soñando en la algarabía colectiva de este país, el día que en las casas de la gente más humilde que nos acompaña en el barrio de Carapita y Santana, que están allá al frente, el día que comiencen a recibir agua suficiente y potable, agua limpia, la algarabía de las personas va a ser de muchos días. La gritería de felicidad va a ser una demostración de que están convencidos que el país comenzó a cambiar. La mejor señal de que el país quiere tener progreso y quiere tener un nuevo futuro es cuando los servicios comiencen a funcionar. Y tenemos la buena noticia de que en algunas ciudades, en algunas regiones, el cambio en los servicios públicos, si se hace de la forma correcta, puede ser temprano. Muchas gracias.